¿Qué tal? Buenos días. Aquí les habla Santiago Guillén. Pues solo para comentar, hacer un videito de lo que considero que es el sistema de salud aquí en Guatemala, ¿verdad? El sistema de salud se ve comprendido por un montón de áreas, ¿verdad? De estructuras, de niveles, tanto en el ámbito hospitalario, que sería lo más grande, hasta centros de salud, puestos de salud, ¿verdad? O sea, en cuanto a niveles nos referimos. Pero, entonces queríamos hablar sobre lo que es el sistema de salud actual. Entonces, digamos, se puede mencionar de que en Guatemala tiene tres maneras de obtener fondos para todo lo que es la salud. Va a ser por medio de una cooperación internacional, por medio de los fondos por impuestos o los fondos de bolsillo, ¿verdad? Entonces, si agarramos lo primero, los primeros dos, se ve de que más o menos el sector salud obtiene alrededor del 2 al 3% de lo que es todo el presupuesto de Guatemala, por así decirlo, lo cual refleja desde el inicio una gran carencia, porque mm, da a entender de que no se le da la importancia que necesita o que amerita. Entonces el pueblo se ve obligado a tener que usar esta tercera, que es el fondo de bolsillo, ¿verdad? En el cual pues lo que significa es de que viene el paciente y lo que tiene que hacer es ir a un consultorio privado, etcétera, y él de su propia bolsa sacar dinero y pagar una consulta, costearse todos sus medicamentos, tratamientos, laboratorios, etcétera, ¿verdad? En Guatemala, ahorita pues se ha visto una gran deficiencia, bueno, desde hace mucho tiempo se ha visto una gran deficiencia en lo que es la infraestructura desde el inicio de la organización del sistema de salud, pero también está, como había dicho, la infraestructura, la obtención de insumos, la higiene como tal de las hospitales, de los centros de salud, etcétera. El personal también, ¿verdad? Ha sido muy deficiente, tal vez no tanto en cuanto a educación, sino en número porque hay muy pocos médicos en proporción a la población de Guatemala. Haciendo un cálculo, se menciona que hay alrededor de un 0.04%, o sea, de proporción por cada 10.000 habitantes. O sea, los médicos actualmente no se dan abasto. Entonces, y sobre todo eso se va a ver en el interior, porque o sea, los médicos usualmente se concentran en toda la parte urbana, porque prefieren las comodidades, los hospitales grandes, las clínicas privadas, etcétera, sin decir de que no existen otros que prefieren ir al interior y atender al pueblo, ¿verdad? Entonces, otro de los problemas que hay es el hecho de que en la infraestructura como tal, tenemos un país tan grande, somos como 17 millones de habitantes, y aún así hay muy pocos hospitales, y sobre todo hay muy pocos hospitales especializados. Entonces, en el interior, usualmente hay puestos de salud o centros de salud, los cuales no están equipados, y al haber cierto problema que no se puede manejar en esos centros, se tiene que hacer una referencia a los que son los hospitales de referencia que están aquí en Guatemala, ¿verdad? En la pura capital, que usualmente va a ser el San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt, que son del sector público. Entonces hay una gran deficiencia porque si hay muchos pacientes que están graves lejos, tienen que viajar hasta la capital para poder ser atendidos de manera especializada. O algunos centros como digamos los centros de hemodiálisis, de tratamientos especializados como para las quimioterapias, radioterapias, etc. Entonces, por otro lado ya vimos el sector público, que sería, digamos, Hospital Roosevelt, San Juan. Por el otro lado tenemos el sector privado, que va a ser ya el Centro Médico, el Herrera Yarandi, por mencionar algunos, La Esperanza, ¿verdad? Que es donde viene el paciente y él hace uso de sus fondos de bolsillo. Después, por otro lado, tenemos el sector público-privado, que está dado por el IX. Ese se menciona de que es público-privado porque
Público porque cualquiera lo puede obtener. Y privado porque únicamente los que estén trabajando y estén pagando cierta parte de su sueldo, ¿verdad? Usualmente gente que está en una empresa. Entonces se les va descontando un porcentaje del IX y ellos tienen derecho a tener un servicio de salud en toda la rama del IX que hay, ¿verdad? IX zona 9, zona 6, Pamplona, etc. Entonces, en este caso, la gente se ve obligada a, uno, tener muchas fichas para poder pagar un hospital de primera clase, por así decir, y gastar mucho. Dos, estar en una empresa y estar dependiendo de los servicios que le pueda dar el IX. O tres, estar dependiendo de lo que el gobierno les vaya a dar por medio del sector privado, público, ¿verdad? Que serían los hospitales San Juan y Roosevelt, digamos. Entonces, el problema con la gran problemática aquí es de que en Guatemala usualmente se habla de que para tener acceso al sector privado y al público privado necesitas un sueldo formal o un trabajo formal como tal. Y en Guatemala la mayoría del porcentaje de la población trabaja de manera informal, vendedores de calle, ambulantes, de tienditas, etcétera, ¿verdad? Entonces, la gran parte de Guatemala se ve obligada a ir directamente a lo que es el sector público, ¿verdad? O se podrían ir al privado, pero ya es muy caro, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas que hay aquí en Guatemala, ¿verdad? Porque se ha visto de que los sistemas de salud o los modelos de salud que mejor han funcionado han sido, o los más exitosos, han sido como por ejemplo el de Canadá, que es por medio de impuestos, ¿verdad? Pero son impuestos más elevados. ¿Cuál es el problema aquí? No solo existe una gran pobreza, pobreza extrema, sino que aparte se le cobra los impuestos usualmente a lo que sería la clase media, media baja, media alta, o sea, la clase media, la que está soportando todo, porque la clase alta evade impuestos, hace empresas, em, hace supuestas donaciones a ONGs para evadir impuestos también, reducir, y la clase baja que no paga los impuestos. Entonces, lo que está sosteniendo, por así decir, a la salud es la clase media. Y entonces ellos es a los que se les carga el impuesto. ¿Y cuál es el problema? O sea, ¿qué habría de malo ahí? Si quieren de que tengan un mejor resultado, tendrían que aumentar los impuestos. Pero ¿cuál es el problema aquí? El gran problema yace en la raíz de todo, que está en el gobierno, y es la gran corrupción que existe. Esa necesidad de tener que quedarse un poquito más, de empezar a ver tráfico de influencias, sobrevaloración de insumos, los favores que se hacen, o sea, entonces todos son transacciones bajo de la mesa, transacciones negras se podrían decir, que a la larga afectan a todos, ¿verdad? Porque entonces ya no se le da el fin a los recursos, sino que se distribuyen en toda la gente corrupta y mafiosa. Entonces, mi opinión es de que hay dos maneras. Primero, habría que quitar la impunidad para todos, para todo el sector gubernamental. ¿Por qué? Porque de eso se agarran, al no poder ser investigados, al no poder ser acusados, criticados, por así decir, o procesados por la ley. Entonces ellos tienen ese escudo, lo cual los guarda y los deja que ellos puedan seguir haciendo sus mafiosadas, por así decir. Entonces lo primero sería quitar la impunidad para todos los servidores públicos para que ellos también puedan ser procesados como un ciudadano normal. O bueno, o sea, también hablando de todos los puestos, por así decir, de los ministerios como tal, deberían de estar siendo dirigidos por un personal profesional y especializado. Por ejemplo,
los ministros de Economía o el director del área de Economía debería ser un economista especializado en etc. O en el área de salud debería ser un médico, ¿verdad? Que también esté especializado en gerencia, en administración de hospitales, etc. La cosa es de que él sepa cómo manejar presupuestos, él sepa cuáles son las necesidades de un hospital en todo aspecto, ¿verdad? Porque si no son del área, simplemente ellos no saben bien qué es lo que necesitan, o sea, la pura necesidad no la logran captar. Entonces, actualmente, en lo que se ha visto del sector salud en Guatemala, en todo este episodio de la pandemia, pues existen dos áreas, ¿verdad? Porque por un lado está de que es cierto, se hizo más empleo porque se hicieron más hospitales, ¿verdad? Hay, los hospitales temporales, donde Parque de la Industria, Shell, Zacapa, etcétera, ¿verdad? Donde pues se permite que la población pueda tener mayor, o sea, más lugares a donde ir y poderlos distribuir en más lugares y no que estén ellos conglomerados en solo uno que otro hospital, ¿verdad? Sino que se pueda ir a diferentes lugares y se puedan referir a otros lados. Y con eso mismo aumenta el, ¿cómo se llama? El empleo de los doctores, pues, de todos los personales, de todo el personal médico, ¿verdad? Lo malo es de que no se han usado los insumos para poder pagar lo que se necesita. O sea, no insumos, sino los recursos. Porque todo el recurso monetario no se ha podido dar. O sea, tanto para insumos, para productos como de higiene, o sea, o para instrumentos de procedimientos, incluso para los sueldos como tal, esos no han sido cubiertos en su totalidad y entonces se tiene un gran problema donde se tienen muchos doctores que han trabajado, donde se les prometió una paga, etcétera, etcétera, y simplemente por la pura burocracia que existe, simplemente nunca les llegó el cheque, entonces trabajaron 3, 4 meses y casi que ad honorem porque no se les reconoció nada. Entonces, el gran problema para mí es eso. O sea, ha sido un problema muy antiguo todo esto de la corrupción y pues que ha hecho una gran raíz y ha penetrado bastante en lo que es nuestro gobierno y debería de ser quitado. O sea, si se logra erradicar eso o disminuir, siento que al menos el sector salud podría mejorar en gran manera, ¿verdad? Otra cosa que me llamó la atención es de que haya podido em, nombrar a una persona como jefe, por así decir, o director de esta área, o sea, que es el área del COVID, que sería el doctor Asturias. Y eso me parece muy bien porque entonces ese doctor ya fue entrenado y ya él sabe que su trabajo es velar por todos estos hospitales, todo lo que necesita ver, las pruebas de sangre, los hisopados, etcétera. A él es al que se le refiere todo. Y luego él ya lo habla el Ministerio de Salud o ya lo habla directamente con el presidente y se toman decisiones. En vez de que el presidente esté tomando las decisiones y velando por todo, velando por los hospitales. Y eso no debería ser así. O sea, ahí se tienen que delegar cada quien los papeles, ¿verdad? Así que para mí está muy deficiente todavía la salud. En el área del COVID, pues igual estamos deficientes, pero siento que quiera que no, fue cierto avance, fue un avance el poder hacer tanto cambio, o sea, tanto cambio con los hospitales, con los puestos, con los protocolos que se siguieron, etcétera, ¿verdad? Así que únicamente eso quería comentar.